Hola a todos, bienvenidos al canal de la Fundación Vale los Santos del Campo. Hoy quisiera hablaros sobre un tema que habéis traído vosotros, es el tema de la culpabilidad en relación con los contagios y el COVID. He de decir que este tema ha sido un tema complejo de abordar para mí y que desde luego entiendo que no hay una respuesta sencilla a la pregunta de cómo abordar el tema de la culpa si hemos contagiado a un familiar y derivado de ese contagio familiar, el familiar ha fallecido. Yo le he dado muchas vueltas a este tema y al final he llegado a la conclusión, que puede ser cuestionada, de que existirían como dos grupos de personas, si queremos analizarlo de una manera sencilla. Ya sabéis que no hay nada sencillo en el tema del duelo y en el tema de los sentimientos. Pero lo cierto es que podríamos hablar como de dos grandes bloques, ¿no? Dos grandes grupos de personas. Un grupo de personas que se cuida, que está haciendo muchos esfuerzos durante esta pandemia, que adopta las medidas de seguridad, distancia social, higiene de manos, que usa la mascarilla correctamente, que se cambia los filtros, este tipo de personas. Y luego podemos hablar de otro segundo grupo de personas más despreocupado o que por desconocimiento de las normas o por un carácter un poco más despreocupado, ¿no? Pues no adopta todas estas medidas y en los dos casos, tanto en las personas que toman muchas medidas y que se protegen mucho, como en el grupo de personas que, bien sea por desconocimiento, bien sea por descreencia, deciden no adoptar el mismo número de medidas que adoptaría el primer grupo, en los dos casos se puede producir el contagio. En principio porque es una enfermedad que desconocemos y hasta hace poco, por ejemplo, no sabíamos que los aerosoles eran la causa del contagio y pensábamos que eran unas gotículas. Matices que vamos adquiriendo del conocimiento de esta enfermedad. Pero lo cierto es que hay un tema importante y es el número elevado de contagios. Mucha gente se ha planteado en estos días qué pasa si yo me he contagiado por un descuido y he contagiado a un familiar y derivado de eso ha fallecido, ¿no? El sentimiento de culpa o de responsabilidad que arrastro. Para mí es importante decir que nosotros, desde este canal, lo único que hacemos es un juicio psicológico de la parte emocional. No somos jueces, no somos policías y las palabras que yo pueda daros sobre mis reflexiones solo tienen que ver con la parte emocional. Tanto en uno como en otro caso puede haber un contagio. Sucedería, por ejemplo, como en un caso de accidente, ¿no? Uno puede tomar todas las medidas de precaución en un accidente y aún así va conduciendo con seguridad, con el cinturón y no sé qué, y tiene un accidente y derivado de ese accidente fallece un familiar. Ese sería el supuesto equiparable a esa parte de la población que, aun habiendo adoptado muchas medidas de seguridad contra el COVID, se ha contagiado y ha contagiado a un familiar y derivado de eso ha muerto. En ese caso, yo creo que es sencillo pensar, ¿no? que los accidentes existen y que hay cosas que escapan a nuestro control y en ese sentido no hay ni una responsabilidad ni una culpabilidad real y lo trabajaríamos como cuestionando las ideas irracionales que puedan surgir en torno al control que creemos tener sobre la vida, ¿no? Hay muchas personas que piensan o que pensamos que podemos tener todo bajo control y eso no es cierto. Es una de las realidades que el duelo derriba, ¿no? Que no tenemos todo bajo control y que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres. El segundo grupo, ese grupo que decimos que son personas pues, más confiadas en la vida, más despreocupadas, que a lo mejor han pensado que las medidas que adoptaban eran suficientes y no lo eran, también pueden sufrir un contagio en la familia y derivado de ese contagio puede haber un fallecimiento en el entorno familiar. Y que ahora, pasado el tiempo, digan qué grado de responsabilidad o qué grado de culpabilidad tengo. Para empezar quiero decir que en tanto en cuanto se lo plantean, ¿no? Se plantean qué grado de responsabilidad tengo, esa preocupación y ese interés de en qué grado de responsabilidad me estoy moviendo ya indica una cierta bondad, ¿no? Un interés en que las cosas hubieran salido bien
y que nos ha pillado desprevenida la realidad, ¿no? Y en ese sentido puede haber un cierto grado de responsabilidad porque nosotros no hemos adoptado de manera absolutamente inocente, no estoy hablando de lo legal, de manera inocente hemos adoptado medidas que nosotros considerábamos justificadas o incluso no las hemos adoptado porque pensábamos que éramos de alguna manera inmunes o, bueno, pensamientos en realidad que podemos tener cualquiera. Hablamos entonces de un segundo grupo de personas que, habiendo adoptado medidas insuficientes a la hora de protegerse frente al coronavirus, han sufrido un contagio, derivado de ese contagio han contagiado a otros familiares más vulnerables y esos familiares o alguno de ellos ha fallecido. Y ahora se plantea cómo soporto yo la culpa o la responsabilidad de haber tenido algo que ver con esta muerte, ¿no? Y en ese sentido podemos hablar de otro supuesto que es cuando hemos tenido no hablamos de responsabilidad legal, obviamente, porque en algún momento de la pandemia nos ha podido pillar desprevenidos o somos personas sumamente confiadas, que creemos que el mundo es un lugar bonito y que tenemos poco miedo a la vida. Y en ese marco, en ese contexto, podemos pensar que a nosotros no nos va a llegar el coronavirus porque como hay un porcentaje de la población que es inmune, puede que seamos nosotros, o pensamos que con un tipo de mascarillas es suficiente o no hemos cambiado debidamente los filtros. En fin, hay un montón de cuestiones que han podido derivar en ese contagio, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo soporto yo, ¿no? ¿Cómo soporto yo el haber sido en alguna medida responsable de ese contagio? Bueno, pues en ese caso lo que tendremos que hacer en un proceso de terapia de duelo o en un proceso de duelo normal es sostener la realidad, que es que hemos tenido una parte hemos tenido que ver en esa muerte, ¿no? Y sostener esa realidad, que es que en parte hemos sido no culpables, yo no utilizaría la palabra culpable, pero sí la palabra responsable, pues como quien, por ejemplo, en un accidente de tráfico, pues no ha llevado el coche a revisar y va a ir justo la semana siguiente y tiene el accidente durante esa semana en la que obviamente no pensaba que iba a tener el accidente, ¿no? Se asimila a ese caso, ¿no? Todos sabemos que eso puede suceder, ¿no? Y que tampoco es, la sociedad no te va a penalizar por ello. En realidad la culpa vive dentro de uno, ¿no? El análisis y el juicio que cada uno hace sobre sus actos. Y en ese caso, a lo largo de la terapia, cuando aparezcan esas emociones de culpabilidad o de sentimiento de responsabilidad, lo que hay que hacer es sostenerlas, porque cuando sostenemos las emociones se diluyen, y cuando las rechazamos o luchamos contra ellas, o intentamos injustificadamente decir, no, tú no tienes culpa, sin más, siendo que hay una relación evidente entre un acto y la consecuencia, pues al final vuelven una y otra vez. Así que para mí lo ideal es poder hacerse cargo de eso y sostener el dolor que eso produce, como sostendríamos la tristeza, como sostendríamos la vergüenza o como sostendríamos el enfado. Y creo que es una conclusión que, aunque puede ser debatida, creo que puede dar luz a este tema que nos preocupa a muchos. Un abrazo a todos y gracias por seguir conectados a nuestro canal.